Hola, ahora vamos a ver cómo se calculan las medianas para datos agrupados de forma muy similar a cómo se calculaban los promedios para datos agrupados, y vamos a tener en este caso los datos que aparecen en el ejemplo de la clase, y también vamos a tener la fórmula para la mediana para datos agrupados, que es en el numerador va a tener n más 1 entre 2, que es la fórmula para encontrar la mediana para datos sin agrupar, donde n más 1 entre 2 nos dice la posición del valor de en medio, ¿verdad? O de los valores de en medio, nos dice la posición, y luego vamos a tener la resta, que es la frecuencia acumulada hasta antes de la clase que contiene a la mediana, menos 1 sobre la frecuencia absoluta de la clase que contiene a la mediana, multiplicado por el ancho de clase y sumado al límite inferior del intervalo de clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿verdad? Vamos a determinar la posición de la mediana de la forma tradicional con n más 1 entre 2, para lo cual necesitamos el total de los datos, que va a ser la suma de las frecuencias absolutas o el último valor de las frecuencias acumuladas. 300 más 1 entre 2 nos va a decir que la posición de la mediana está en es la posición 150.5, y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo voy a determinar en qué clase está la posición 150.5? Pues voy a tener que contar las frecuencias acumuladas, y recuerden que aquí están ordenados los datos de menor a mayor, van de 100 a 499.5, entonces los primeros 12 datos, o sea del 1 al 12, son los más bajos, y aquí tenemos en el primer intervalo datos que van de 1 a 12. Las posiciones, ¿verdad? En el segundo intervalo de clase vamos a tener los datos que van, o las posiciones de la 13 a la 26, que obviamente tienen datos que reflejados en los intervalos. Las posiciones de la 27 a la 53 van en el tercer intervalo, o la tercera clase, y nos vamos acercando a la posición 150, ¿verdad? En el cuarto intervalo van de la posición 54 a la 111, y ya en el quinto intervalo van de la posición 112 a la 183. Entonces 150 está entre 112 y 183, por lo tanto, este sería el intervalo de clase que contiene la mediana, o que contiene la posición 150.5 de los datos. Y ahora que ya lo encontré, ¿verdad? Pues lo que me falta es conocer cuál es la frecuencia acumulada hasta antes de la clase que contiene la mediana, que es 111, ¿verdad? 111. La frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana, el ancho de clase, que es 50, y el límite inferior de esa clase, que es 300. Entonces, una vez encontré eso, voy a sustituir en la fórmula acá en N300, en F mayúscula 111, en F sub M 72, en W 50 y en el límite inferior 300, y vamos a operar, ¿verdad? Primero el numerador, luego divido, multiplico y sumo, y me va a dar 328.12. Si quiero ver si lo hice bien, pues me voy a la página me voy a Excel, y lo puedo volver a realizar. Y si se percatan, aquí tenemos igualmente la fórmula, tenemos los datos y tenemos la fórmula desagregada. Primero tenemos que identificar, ¿verdad?, cuántos son los datos, y vamos a sumar las frecuencias absolutas, y nos dice que son 300, entonces los datos son igual a 300. Luego vamos a encontrar la posición, que va a ser 300 más 1 y dividido entre 2, y nos dice que es la 150.5. Entonces me vengo acá, ¿verdad? Yo sé que aquí va de la posición 1 a la 12, aquí va de la posición 13 a la 26, ¿verdad? Aquí va de la posición 27 a la 53, aquí va de la posición 54 a la 111, y aquí va de la posición 112 a la 183. Voy a poner este en negro, ¿por qué, verdad? Porque si se percatan acá,
vamos de la posición 112 a la 183 y en ese intervalo tiene que estar el 150. Entonces, en este intervalo, ¿verdad? En ese intervalo está la mediana. Entonces, yo puedo saber que el ancho de clase es 50, ¿verdad? Aproximo 49.5 y voy a saber que la frecuencia acumulada antes de la clase que contiene la mediana es 111, pero a eso le voy a restar 1 según la fórmula y me va a quedar 110, que la frecuencia absoluta de la clase que contiene la mediana es 72 y que el límite inferior es 300. Entonces, nada más sustituyo los valores, abro doble paréntesis, a la posición le resto la frecuencia acumulada menos 1, lo divido entre la frecuencia absoluta, eso lo multiplico por el ancho de clase y le sumo los 300 y me va a dar 328.125, que es exactamente lo que habíamos encontrado en la presentación.